me toca a mí hablarles de un tema importante, pero muy importante. Se refiere a esta etapa que una vez pasado el parto y el alumbramiento se le llama puerperio. En teoría el puerperio es un periodo que dura 42 días, generalmente 6 semanas, en la que el organismo se recupera de los cambios que ha tenido por el embarazo. ¿Okay? Sin embargo, esto no es tan cierto. Ninguna mujer se recupera al 100% de como estaba antes del embarazo. Ninguna. La recuperación varía, pero si todo transcurre con normalidad, si la paciente, por ejemplo, durante el embarazo no se ha excedido en su ganancia de peso, si ha tenido una vida no muy sedentaria, etc., puede recuperarse bastante bien, ¿correcto? Pero siempre quedan, lamentablemente, las marcas de la maternidad, las estrías, ¿no? Muchas veces un poco de incontinencia urinaria, ¿no? Y en algunos casos, por supuesto, también queda la madre ya con algún fondo patológico. Hay pacientes que descubren que tienen un fondo de diabetes, terminan con diabetes gestacional y después del parto aparentemente se normaliza, pero en unos pocos años, si no se cuidan, van a volverse diabéticas tipo 2. Muy bien, en el puerperio se divide en puerperio inmediato y puerperio tardío, esto con una división, digamos, un poco didáctica, si ustedes quieren, simplemente lo que muestra es la importancia que tienen cada uno de estos periodos, ¿no? Y el puerperio inmediato decía que es sumamente importante. Algunos autores consideran que el puerperio inmediato corresponde a lo que llaman el cuarto periodo del parto, ¿cierto? Después de la dilatación, el exclusivo, el alumbramiento y vendría el puerperio inmediato, que es una etapa, repito, muy importante, porque en esa etapa es que se produce, por ejemplo, la hemorragia postparto, y que tenemos que estar sumamente atentos a evitar este problema que es la causa más importante de muerte materna que se conoce, no solo en el Perú, sino en el mundo. El puerperio propiamente dicho, que es hasta los 7 días, se caracteriza básicamente por, como dice aquí en la lámina, por mecanismos involutivos. O sea, el útero se recupera hasta prácticamente hasta que no se note ya por la palpación abdominal. Y el puerperio tardío, que es hasta los 42 días, que puede coincidir con la primera menstruación si es una paciente que no da de lactar. La evolución uterina es algo notorio y que nos vamos a dar rápidamente cuenta. Luego de la expulsión de la placenta, el útero se va retrayendo y así, por ejemplo, al 7º día, o sea, a la semana, se puede palpar entre el pubis y el ombligo. Al día 10, ya el tamaño del útero equivale a una gestación de 12 semanas, ¿no? Está un poco por encima del pubis. Y a la segunda semana, o sea, el día 14, si se quiere, ya a veces no se palpa el útero por vía abdominal. En este dibujo ustedes pueden observar cómo, de acuerdo a los diferentes días del puerperio, va cambiando la altura uterina. La regeneración endometrial es algo también muy importante. Esto se establece muy rápidamente. En todo el útero se recupera muy rápidamente, excepto el sitio de inserción, les decía, de donde ha estado la placenta, ¿no? Donde ha estado la placenta. Lo que se elimina es la capa superficial del adhesivo. Ustedes saben, el adhesivo es el endometrio que ha cambiado
desarrollado durante la gestación es la capa superficial, la que se elimina y va a dar lugar a los lóculos que tienen diferentes nombres de acuerdo a la característica que se observa. Por ejemplo, los lóculos, aquí me he pasado una lámina. Les decía que la capa superficial de la decidua es la que se necrosa y se desprende, ¿correcto? A veces puede ocurrir que el útero no se contrae o no evoluciona como quisiéramos, ¿no? Y esto se puede deber a que hay una infección o que todavía hay restos de placenta. Al examen se nota un útero grande, ¿no?, y blando, más blando de lo esperado. Y generalmente, y eso es lo preocupante, se acompaña, ¿no?, de lóculos prolongados y a veces hemorragia uterina, excesiva, irregular y excesiva, ¿no? En un tercio de los casos se debe a infecciones, como de la clamidia, que se trata con doxiciclina o acitromicina. A veces puede ocurrir también una hemorragia cuando ya no la esperamos. Esto es sumamente preocupante para la paciente y por supuesto para los médicos con los que tenemos que ver a este tipo de pacientes. Felizmente no es muy frecuente, pero cuando se da nos preocupa bastante. En esos casos tenemos que pensar en alguna de estas tres causas que ustedes observan en la lámina, ¿no? Puede deberse a una involución anormal del lecho placentario, puede ser que haya algún fragmento retenido, o a veces a una coagulopatía, ¿no? Ustedes saben que la enfermedad de von Willebrand es una coagulopatía más o menos frecuente en nuestra población. Entonces, si se descarta cualquier otro motivo de hemorragia postparto, podemos pensar, y tenemos la obligación de pensar que podemos estar frente a este problema de la coagulación. ¿Con qué se trata? Lo tenemos que tratar con oxitóxicos. Tenemos varios. De hecho, si sospechamos una infección, tenemos que dar antibióticos y, ¿no?, proceder a una aspiración, generalmente el método de aspiración endouterina, si se observan coágulos grandes en la ecografía que probablemente se le tenga que hacer a esta paciente. El pólipo placentario es raro, pero puede causar, como dice acá, una hemorragia aguda y poner en peligro la vida de la madre. Y puede presentarse en cualquier momento después del parto, a veces hasta años después. Justamente el año pasado, en un artículo de la revista de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, ¿no?, se describió uno de estos casos, que se presentó después de 5 años. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se diagnostica? Si uno sospecha, tenemos que hacer dosaje de beta-HCG, una ecodoppler o una resonancia magnética, y el tratamiento tendrá que ser, dependiendo de cada caso, usando quimioterápicos, mediante la histeroscopía o incluso a veces hasta la histerectomía. Ustedes ven en esta imagen a la izquierda el Doppler del pólipo y aquí la imagen histeroscópica del pólipo. Bien, los lóculos. Ya les dije que el lóculo es la decidua desprendida mezclada con células, eritrocitos, bacterias, etc. Y va cambiando de color y por eso se le va denominando de acuerdo al color. Al comienzo será rojo, se le llama loquia rubra. Luego podrán ser hemáticos, donde ya palidecen, se ponen medios rosados, y finalmente se vuelven medios amarillentos, que se llama loquia alba, ¿no? Pueden persistir incluso hasta 1 o hasta 2 meses, o sea, 8 semanas después del parto. La pared vaginal después del parto queda edematosa, ¿no? Y tiene que pasar de 6 a 10 semanas para que se recupere a su histología normal. Cuando el himen ha cicatrizado, cuando cicatriza el himen forma lo que se llaman las carúnculas mirtiformes.
En el ovario, en cambio, la restitución ovárica es más lenta. Todo dependerá si la madre ha dado o no de lactar, ¿no? Si no da de lactar, la menstruación puede recuperarse al mes y medio aproximadamente, pero son menstruaciones con ciclos anovulatorios, en su mayor parte. O sea, no va a salir embarazada tan rápidamente. ¿Okay? Son ciclos, como dice acá, monofásicos y anovulatorios. ¿Ya? Bien, esto es un dibujo de un tuburío mamario. Quizá acá lo interesante es que vean ustedes cómo las células del ovurio secretan en la leche, se va acumulando aquí en esta cavidad. A su vez, el ovurio está rodeado por una especie de canastilla de músculos, ¿no?, que responden a la oxitocina. A la oxitocina que ustedes se acordarán, se produce en la neurocórtex, que tiene la propiedad de contraer estos músculos. De esa manera la leche que está depositada se inyecta a los canalículos mamarios. Sobre la mama tenemos que mencionar algunas cosas, ustedes ya las conocen, sin embargo creo que insistir en este punto es bueno, ¿no? Su función principal, por supuesto, de la mama es producir la leche que va a alimentar al bebé y que se establece a plenitud generalmente después de 3 o 4 días del parto. Mientras tanto, el bebé, como lo hemos pasado en las clases de estimulación, se alimenta pues de su glucógeno que tiene depositado en su hígado gracias a la glucosa que ha recibido de la madre, ¿cierto? Una vez que se produce el alumbramiento, hay un descenso de todas las hormonas que produce la placenta, lo que da lugar a que se elimine la inhibición, ¿no?, de la acción de la prolactina y se desencadena pues la síntesis de leche. La beta-endorfina es un neurotransmisor que también contribuye disminuyendo la secreción pulsátil de los liberadores, ¿no? Y de esa manera se impide la ovulación y la menstruación. También favorece la liberación de prolactina y por lo tanto la secreción, disminuye la secreción dopaminérgica. La succión del pezón, es muy importante la succión del pezón. Hay muchas, lamentablemente, hay muchas mujeres que dicen, no, nada de lactaderas, yo no quiero saber nada de frente de su biberón. No es bueno esto, no es bueno para nada. ¿Ya? Nosotros debemos fomentar, y usted como médicos generales, muy pronto, tienen que fomentar la lactancia materna. Ya en eso probablemente les han insistido bastante cuando han hecho neonatología. Como saben, la succión del pezón estimula el hipotálamo para que secrete más beta-endorfina, que da lugar a que se produzca más leche. A su vez, el estímulo de succión también es importantísimo porque estimula la neurohipófisis, que da lugar a la producción de oxitocina, que ya les he mencionado, que contrae los músculos, las haces musculares que envuelven a los alveolos. ¿Okay? Muy bien. El calostro, hemos hablado también del calostro en muchas oportunidades con ustedes y les he dicho que es importantísimo. Es una secreción que se considera que es algo así como una vacuna universal para el recién nacido, donde va a recibir gran cantidad de anticuerpos maternos que van a proteger al bebé de una serie de problemas y van a contribuir a su desarrollo normal, ¿no? Como ven acá, el calostro es básicamente tiene proteínas y mucho menos carbohidratos y grasa, ¿no? Y posee pues anticuerpos a expensas de inmunoglobulinas. ¿Okay? La leche, ¿no?, como ven, es una suspensión de grasa y proteínas en una solución de carbohidratos y minerales. Lo que produce una madre es aproximadamente 600 mililitros. Sin embargo, si esa madre tiene, por ejemplo, gemelos, su producción de leche aumenta y puede hasta duplicarse. Ojo, ¿no?
está compuesta, ya les he mencionado, de una serie de proteínas importantísimas como las lactoalbúminas, ¿no? Alfa, beta, la caseína, y contiene casi todas las vitaminas excepto la vitamina K. Hay un factor que se llama factor de crecimiento epidérmico en el suero de la leche, ¿no? Que contribuye o que facilita el crecimiento y la maduración de la mucosa intestinal del recién nacido. Bien, la leche pues proporciona nutrientes, factores inmunitarios y tiene una serie de beneficios también para la madre, ¿no? Una serie de beneficios para la madre. Quizás uno de los más importantes es que las mujeres que han amamantado, ojo, las mujeres que han amamantado, tienen menor riesgo de padecer cáncer mamario y de ovario, ¿ya? Sus hijos desarrollan mayor inteligencia al ser adultos. Además de decir que probablemente la mayoría de los médicos han sido nutridos con leche materna, ¿no? Por algo han llegado a ser médicos. Muy bien. Las madres también retienen menos, ¿no? Hay una menor retención de peso del postparto y tienen un menor riesgo de una cardiopatía. Ya les he mencionado la importancia de la leche en relación a los anticuerpos, ¿no? Pero también disminuye, ¿no? La incidencia de infecciones al oído, respiratorias, gastrointestinales, etcétera, etcétera. Y además contiene, ¿no? En su composición de los linfocitos T, ¿no? que permiten pues, que el recién nacido se beneficie de todos los anticuerpos que crearon las madres. Hay algunas mujeres que de hecho no pueden dar de lactar, ¿no? Son mujeres que tienen malos hábitos, que están recibiendo citostáticos o que están recibiendo isótopos radioactivos por cualquier motivo, y algunas infecciones, ¿no? Como la tuberculosis activa o tener infección al VIH. Esto de la infección al VIH es controversial, porque se menciona que en algunos países donde la desnutrición por falta de alimentación de la madre, ¿no? Si no se le da de lactar, por ejemplo, una madre con VIH que no tiene que comer, no va a dejar que se muera su bebé, aún sabiendo que le puede pasar el VIH por su leche. Entonces, repito, en estos casos es controversial la indicación de que no debe lactar. Bien, ¿qué debemos hacer con una puérpera? Es muy importante, les decía, las primeras 2 horas, ¿no? Y mucho ojo, hemos hablado de una serie de causas, de hemorragia postparto. Una serie de causas de hemorragia postparto. Pero hay una que se nos puede pasar desapercibida. A veces observamos una puérpera reciente que aparentemente está bien, ¿no? Uno observa que no sangra, no hay hematomas, no hay ningún sangrado vaginal. Sin embargo, a ojos vistas, cada vez se le ve peor a ese. Entonces dice, pero ¿de dónde? Si el útero aparentemente está contraído, si no somos cuidadosos al palpar el abdomen, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que es un útero que está lleno de coágulos. O sea, esa mujer sigue sangrando, pero la sangre no se ve, ¿ya? Ojo, está hasta lo he puesto aquí en negrita para que no se olviden ustedes. Siempre una de las cosas que hay que pensar es que los úteros pueden llenarse de coágulos y por ese motivo, ¿no? Si bien la sangre no se ve, pero está ahí dentro del útero, tenemos que de alguna manera permeabilizar el orificio interno, el cervix, ¿ya? Para que drene toda esa sangre que está acumulada dentro del útero, ¿ya? Mucho cuidado con eso. El puerperio inmediato, le decía, hasta las 48 horas, siempre tenemos que estar chequeando a la paciente, ¿no? ¿Qué tenemos que checar? Sus funciones vitales, sus funciones biológicas, el sangrado, etc. Y monitorear los lóbulos, por supuesto, no olvidarnos de la diuresis y poner al niño para fomentar la lactancia. Bien, aquí hay un video que quería pasarles
escuchen esto con atención porque es un problema frecuente, pero que pasa desapercibido. Soy la autora del blog de Lucía Anterior. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí Escuchen, por favor. Es el posparto. ¿Quién nos prepara para la maternidad? A nosotros alguien nos ha preparado y a vosotros. Alguien nos contó realmente el tsunami emocional que suponía dar a luz. Mira, yo cuando tuve mi primer hijo, llevaba 3 años yo trabajando en un hospital y ni una sola clase en la facultad se dedicó al posparto. Ni siquiera mis compañeros adultos veteranos me dijeron lo que suponía esas primeras semanas, ese primer mes después de dar a luz. Ni siquiera mi madre, de la que tengo un pedestal y que fue una mujer súper nutritiva desde el punto de vista emocional, me alertó de lo que iba a ser esos primeros días. Nadie nos cuenta lo que es el posparto. Llegas a tu casa con tu bebé, te piensas que lo que más te va a preocupar van a ser los puntos, la episiotomía, la lactancia, y no. Estás rodeada de gente y sin embargo te sientes sola. Todo el mundo está celebrando el primer acontecimiento menos tú. Tú no has salido relativamente bien, tienes un bebé sano, en brazos, tú estás bien y sin embargo no tienes la misma energía que tiene todo el mundo que te rodea. Como nadie te ha hablado de ello, te sientes culpable. Y dices, ¿por qué? No tengo derecho para sentirme así. Así me sentí yo doblemente culpable, porque ya era pediatra, porque por mis manos había pasado infinidad de madres, de padres y de bebés, y no había sido capaz de reconocer esta cantidad de emociones que nos aplastan en los primeros días. Yo siempre digo, no sería mucho más fácil en las clases de preparación al parto, en lugar de tanto flujo y tanto ejercicio de hipopresivo y todo esto que está fenomenal, de verdad. Pero no sería más fácil que nos prepararan emocionalmente, que hablaran con nosotras, que hablaran con nuestras parejas, que nos dijeran tranquilas. Esto es una fase por la que pasan la inmensa mayoría de las mujeres. No vas a reconocer tu cuerpo. No pasa nada, no te agobies, no te mires a los espejos. No vas a reconocer tampoco a tu pareja. Yo siempre digo que el posparto es la época de la vida en pareja en la que te divorcias y te reconcilias 3 veces en el mismo día. Es así. Pero todo pasa. Se trata de intentar que nos hagan la vida un poco más fácil esos días, hasta que nuestras hormonas se estabilizan, hasta que físicamente nos encontramos mejor, hasta que conseguimos adaptarnos a nuestra nueva vida, a la nueva vida de nuestro bebé. ¿No sería mucho más fácil que entre las amigas nos lo dijéramos, nos advirtieran de lo que estamos a punto de vivir? Y desde luego no sería mucho más fácil que nosotras ahora, que ya lo sabemos, se lo digamos a nuestras hijas cuando llegue el momento. Eso no pasa. Son 2, 3, 4 semanas difíciles, pero luego se sale de momento. Y en ese momento de verdad es cuando te reconoces como madre, cuando de verdad sientes todas las maravillas de la maternidad, todo lo que te habían contado, y cuando entras en esa fase de enamoramiento con tu bebé, que no puedes dejar de hablar de otra cosa más que de tu bebé, de tu pareja, y de hacer todo juntos. Pero antes tenemos que pasar por ese túnel. Pasamos todas. Así que mucho ánimo para las que estéis todavía esperando, y un beso fuerte, fuerte, fuerte. Bien, les he querido pasar este video porque en primer lugar son declaraciones de una doctora joven, pediatra. Como ella lo menciona, nadie la ha preparado para el parto. Y esto me permite hablar muy brevemente de lo que es la depresión postparto, que es un problema sumamente frecuente. Es sumamente frecuente y pasa desapercibido, porque a las puérperas, una vez que han nacido el bebé, como que nadie les hace caso a la puérpera. Todo el mundo está mirando al bebé y la puérpera a un lado. Y por supuesto el padre peor, los padres no lo dejan entrar a la casa, ¿no? No existe el padre. Bueno. Mañana va a ser el día del padre, es curioso que hablemos de esto, pero es así. Bueno, pero a lo que voy es, ustedes muchachos como médicos generales tienen que ser fraternos, tienen que ser considerados, tienen que ser empáticos con las madres que acaban de tener su bebé. Las estadísticas dicen que la depresión postparto puede ocurrir hasta, algunos dicen hasta el 42% de las puérperas, o sea, casi la mitad de las puérperas pueden hacer depresión postparto. Y de ellas, hasta una depresión severa, alrededor del 8%. Entonces, es un fenómeno muy común
ya que ustedes como futuros médicos tienen que estar preparados, repito, para acompañar a la puérpera, para aconsejarla, ¿no? Para explicarle que todos los cambios que ha tenido en su organismo van a pasar y que todos estamos con ella y apoyando. ¿Correcto? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el puerperio patológico. No pienso hacer una lista larguísima de todas las patologías, porque primero porque se van a dormir y segundo por consideración y respeto al doctor Mascaro, que es el que tiene que dar la segunda clase a continuación, ¿no? Y además ustedes pueden revisarlo con más tranquilidad en su domicilio, ¿no? Ustedes ya conocen bastante de la hemorragia obstétrica y de la preeclampsia. Hoy día vamos a hablar algunas sobre la infección puerperal, ¿no? Las causas principales de infección puerperal, siempre que hay una paciente con una fiebre postparto, siempre tenemos que pensar que puede estar haciendo una endometritis puerperal, ¿okay? La que se conocía como la fiebre puerperal hace mucho tiempo, hace más de 200 años, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, por supuesto, si le han hecho una episiotomía a la paciente, podemos utilizar también que de repente se ha infectado la episiotomía, ¿no? O si ha sido cesárea, la herida operatoria. No confundir con la incrustación mamaria. La incrustación mamaria no es una infección. Sin embargo, debuta con fiebre muy alta, ¿no? Dolor en ambas mamas, etc. Y nos puede confundir, nos está con una infección. No, es la incrustación mamaria que se produce con frecuencia. Pero también puede darse lugar a una mastitis que no es de inmediato, ¿no? Es un problema, la mastitis es un problema de 3 o 4 semanas después del parto. Y por supuesto puede haber una infección urinaria, del cual ustedes ya son expertos porque la doctora Díaz les ha hablado de este tema durante la gestación, que también obviamente se puede dar después del parto. ¿Correcto? Hay también causas graves de infección puerperal, como la fascitis necrotizante, que puede llevarnos incluso al shock séptico y a la muerte de la paciente. Puede haber flemones, ¿no? Cuando hay cesáreas, tromboflebitis, no hay que olvidarnos de estos problemas venosos, ya sea en las extremidades o pélvicos, y lamentablemente a veces ocurre que nos olvidamos de compresas o de gasas en el abdomen, ¿no? Y esto nos puede llevar también a problemas sumamente serios. Otras formas generalizadas son las flebitis de los miembros, ¿no? Puede haber fiebre también de origen medicamentoso, a veces es una fiebre inexplicable, porque dicen todos los cultivos están negativos. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es esta fiebre? Dios mío, ya estamos al borde de la psicosis también en médico. ¿Qué pasa? El médico es el que sufre. Y resulta que por ahí a alguien se le ocurre qué pasa si le quitamos todo. Le quitamos todo y se le va la fiebre. ¿Okay? No se olviden de esto también. No es frecuente, pero a veces se da. Peritonitis, abscesos, en fin, shock séptico puede ocurrir. Bien, vamos a hablar algunas cositas de este señor, Ignaz Philipp Semmelweis. Ignaz Philipp Semmelweis fue un médico húngaro que nació hace más o menos 200 años. Ginecobstetra. Yo lo considero uno de los mártires de la medicina y de la ginecobstetricia. Hace 200 años, ¿no? Él, de niño se quedó en Hungría y después se fue a Viena. Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Como ven, el doctor Semmelweis apenas vivió 47 años y murió de alguna manera acusado y vilipendiado por sus colegas. Eso es lo más terrible. ¿Por qué? Miren, él cuando fue a Viena a especializarse en ginecobstetricia descubrió que había una enorme cantidad de mujeres que iban a dar a luz y terminaban muriéndose
confiere puerperal. Aquí ustedes ven en esta gráfica hecha por Semmelweis, ¿no? Miren, ¿en qué año? 1841, 42, 1843, etc., hasta el 46. En el hospital de Viena había dos salas. Una sala en las que atendían en esa sala eran comadronas, o sea, eran obstetras o obstetrices, si ustedes quieren, ¿no? Y otra sala, esta de acá que está en morado, ¿no?, que era atendida por médicos y estudiantes de medicina, ¿no? Me parece que ahí estaba, ahí lo vi, me parece que era Daniel atendiendo partos. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que los estudiantes de medicina y los médicos, antes de atender los partos, ¿no?, hacían autopsias de los que morían ahí. O sea, de la sala de autopsias se pasaban a atender los partos. Y por supuesto, en esa época, no era eso, y eso es lo importante de Semmelweis, nadie se lavaba las manos, ¿no? Y atendían, así como estoy ahora con Carlos, no sé si con pero algo parecido, ¿no?, los partos. Entonces producían unas infecciones espantosas. Como ven acá, como dice, ¿no?, la primera clínica era el servicio de enseñanza para estudiantes de medicina, y la segunda clínica, esta que está acá en morado, ¿no?, era, no, al revés, la primera clínica era para estudiantes de medicina, que es esta de acá, la de morado, y la de azul era la que estaba a cargo de las comadronas, ¿cierto? Vean ustedes, a Semmelweis observó eso porque un amigo de él, otro ginecólogo, haciendo una autopsia se hizo un corte y terminó muriéndose igual que las puérperas. Entonces él dedujo que tenía algo que ver con alguna cosa. En esa época todavía la microbiología, la esterilización, etcétera, estaba en cero, ¿correcto? Entonces él creó un sistema de lavado obligatorio de manos a todos los médicos y especialmente estudiantes de medicina que trabajaban atendiendo los partos en la sala que estaba a su cargo, ¿no? Y ustedes pueden ver acá cómo a partir del lavado de manos, ¿no?, cómo baja la incidencia de muerte materna, ¿cierto? Dice acá, los datos eran incontrovertibles, las tasas de mortalidad de fiebre puerperal para la primera clínica en la institución cayeron notablemente cuando Semmelweis implementó el lavado de manos a mediados de mayo de 1847. Este es el lavatorio que usaba Semmelweis, el que obligaba a todos a que se laven las manos, ¿correcto? No lo olviden, muchachos. Es una declaración que hizo Semmelweis poco antes de morir prácticamente, ¿no? Es muy interesante, muy importante y muy triste lo que dice. Dice, cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando ese futuro feliz en el que la infección será desterrada. La convicción de que ese momento tiene que llegar, inevitablemente, tarde o temprano, alegrará mi hora de morir. Ignaz Philipp Semmelweis. Tiene en Budapest tiene un monumento en que está abrazando a una madre, ¿no? Los que alguna vez van por ahí pueden visitarlo. El 15 de octubre, no se olviden, esto puede ser pregunta de examen, el 15 de octubre, ¿ya?, es el día del lavado de manos. El lavado de manos, ustedes pueden pensar que es algo muy modesto, pero es el mayor aporte de la medicina al mundo, ¿ok? No se olviden de eso, muchachos. Bien, la infección urinaria en el parto, igual que en la gestante, es un tema que ustedes conocen bastante, no les voy a repetir, pero para ello, ¿no?, contribuyen una serie de cambios que se producen, ¿no?, durante la gestación, ¿ya? Se clasifica de acuerdo a los síntomas que se encuentren, infecciones bajas o altas, ¿no? Y los factores asociados, esto sí no hay que olvidar.
Los partos prolongados y traumáticos, la aplicación de forceps, vacuum, etc. El uso de sondas. Las sondas que usamos para las cesáreas, hay muchos colegas o que no usan sonda o que solamente ponen un anélato para que drene momentáneamente, drene la vejiga, extraen la sonda, etc. Pero eso puede tener sus inconvenientes, que en este momento no es el caso ya mencionar, ¿no? Cuando están más de 24 horas las sondas, ¿no? Tenemos la obligación de pensar que una infección urinaria se está presentando a causa de la permanencia de la sonda. Obviamente si tiene antecedentes de infecciones urinarias o se le ha infectado la episiotomía. El tratamiento o es abundante líquido, dar tratamiento antibiótico de acuerdo al antibiograma o desde esto, mucho. Si ustedes sospechan una infección urinaria, tomen o pidan un urocultivo. Inmediatamente que se lleva la muestra al laboratorio, inicien, entre comillas, empíricamente un tratamiento antibiótico. Porque no van a esperar 3 días o 4 días que tengan el resultado del urocultivo para recién iniciar el tratamiento antibiótico de acuerdo al antibiograma, ¿no? Tienen que iniciarlo de inmediato, ¿ok? Bien, la infección puerperal tiene una definición, digamos, por convención. Una definición por convención que es tomar la temperatura inicial de 38 grados Celsius en 2 oportunidades con un intervalo de 24 horas, se considera que hay morbilidad puerperal. Pero mucho ojo lo que dice acá, ¿no? Que aparece entre el segundo y 10º día. O sea, aparece lamentablemente cuando ya no vemos a la paciente. ¿Cuánto tiempo está, si ha tenido usted la curiosidad de observar, cuánto tiempo está la puérpera hospitalizada? Da luz y a las 24 horas de andar. Entonces, esto generalmente pasa en la casa, ¿no? Y ahora está de moda el COVID, el dengue, etcétera, etcétera. No dicen de repente tiene dengue. No, Víctor Hugo es parte del dengue. Entonces, mucho ojo con esto, ¿eh? La endometritis puerperal, les decía que es la forma más frecuente de infección, ¿cierto? Y puede dar hasta un 3% de puérperas. Y vean esto, cuando son puérperas de parto normal, de 1 a 3%, pero cuando son puérperas de cesárea es 10 veces más frecuente la posibilidad de que haya una infección, ¿no? Especialmente si la cesárea no ha recibido profilaxis antibiótica, ¿okay? Y puede aparecer de 1 a 10 días después del parto, ¿no? Más frecuente entre el 3er y 4º día, repito, muchas veces cuando nosotros ya no vemos a la paciente. La fiebre, ojo, la fiebre es el criterio más importante. Y otra cosita también, los glóbulos fétidos. Todos esperamos que una mujer que tiene una infección puerperal tenga glóbulos fétidos. Felizmente todos acá, los acá presentes, me consta que tienen un olfato, pero puede hacer la envidia de un sabueso, ¿no? Pero ojo, puede haber infecciones puerperales, o sea, puede haber endometritis sin glóbulos fétidos. ¿Ah? Como dice acá, bloqueos escasos de inodoro pueden estar asociados a estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. Muy bien. La etiología, ¿cuál es el origen de las infecciones puerperales? Pues todas las bacterias que hay en la vagina. En la vagina hay bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias. Y no solo de la vagina, por supuesto, del periné y hasta del conducto digestivo, del recto, ¿no? De todo tipo. Entonces, estas son las causantes pues, de la infección puerperal, ¿no? Entre ellos, entre los gérmenes más serios, digamos, está el estreptococo beta-hemolítico del grupo A o B, ¿no? Y el estafilococos áureo resistente a la meticilina. Generalmente contamina o infecta heridas operatorias. Hay también, por supuesto, anaerobios como los beta-streptococcus, los bacteroides, Clostridium,
que es un poco más raro. Las vías de propagación puede ser vía canalicular, o sea, por continuidad, puede ser linfática o puede ser hemática. ¿Okay? Y la vía hemática es, por supuesto, la peor, ¿no? Los factores de riesgo. Mucho ojo aquí también los factores de riesgo. Desde que la mujer está en la sala de dilatación y ustedes leen la historia clínica, pueden darse cuenta qué mujeres se van a complicar o no, ellas y su recién nacido, ¿no? Por ejemplo, si es una señora que está un poquito aumentada de peso, ocurre que en las gestantes, ¿no?, hay muchas mujeres, y eso nos consta, el doctor Marcano probablemente lo ha observado también como yo, que basta que estén embarazadas, cuando no tienen creo que ni 6 semanas de embarazo, y ya tienen una tremenda barriga. ¿Qué ha pasado acá? O han soltado la barriga, ¿no?, porque ya no tienen ninguna censura, o ha comenzado a comer pues sin medida ni clemencia, como dicen varios, sin medida ni clemencia, come a toda hora, tienen los antojitos, ¿no? El esposo pues también entusiasmado por el retoño que van a tener, también se va a la punta del cerro a comprarle una palta a las 3 de la mañana, ¿no? Y eso da lugar a la obesidad. Ojo, la obesidad es un factor predisponente de una endometritis. Los tratamientos que disminuyen las defensas, ¿no?, el bajo nivel socioeconómico, algunas complicaciones como la preeclampsia, y durante el trabajo de parto, cuando este no es institucional, cuando es muy largo, dura muchas horas, ¿no es cierto?, cuando la cesárea es de urgencia por algún motivo muy agudo y sin antibiótico profilaxis, cuando hay antecedentes de ruptura prematura de membranas. Ojo, acá lo he puesto en negrita, múltiples tactos vaginales, y de aquí no se salva nadie. Este no es un problema de que le hacen muchos tactos solamente los internos, ¿no?, o de repente los alumnos, los residentes, ¿okay?, los residentes, y piensan que porque son residentes no se deben infectar, igual se infectan, ¿ah? Múltiples tactos vaginales, mucho ojo con eso. Pacientes anémicas, por supuesto, que están expuestas. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de una endometritis puerperal? Hay una larga lista que ustedes pueden observar acá, ¿no? Lo más frecuente a descartar son pues, si hay alguna herida que hemos hecho, que sea de una cesárea o de una episiotomía, ¿no?, si hay una infección del tracto urinario, etc. ¿Ya? Tenemos que averiguar con bastante paciencia. ¿Ya? El manejo que damos, como toda infección, es un manejo hospitalario. Tiene que estar hospitalizada la paciente y el tratamiento que le demos va a tener que ser antibióticos de amplio espectro que nos sirva para cubrir bacterias aerobias, anaerobias, gram positivas, gram negativas, y debe ser endovenoso, tratamiento endovenoso. Ya en este caso podemos usar la gentamicina. Yo en algún momento les previne sobre el efecto oto y nefrotóxico de la gentamicina, pero en este caso está de por medio la vía de la madre, mucho cuidado, ¿no? Si son cepas resistentes podemos usar estos antibióticos de última generación, ¿no? El manejo quirúrgico, dependiendo de los hallazgos, puede ser desde un legrado o una laparotomía con histerectomía, ¿no? Si el útero está necrótico, como vamos a ver en una lámina después, tenemos que llegar a eso lamentablemente. Esta lámina es muy interesante porque nos habla de la profilaxis antibiótica. En toda cesárea, y eso debe estar probado en estudios, debe ir la paciente con profilaxis antibiótica. Debe tener profilaxis antibiótica, porque reduce la tasa de infección. Miren en qué porcentaje. Si es gordita, ¿no?, en vez de 2 gramos habrá que darle 3 gramos. Felizmente aquí no hay ninguna gordita, o sea que no hay ningún problema en ese sentido.
La antisepsia. Se ha visto que usar la clorhexidina, alcohol, es mejor que el iodopovidona, ¿no? Y también a esto se puede complementar con limpieza vaginal con preoperatorio con povidona. ¿Okay? La incurgitación mamaria, ya les mencioné que da cuadros aparatosos, porque hay fiebre alta, hay incurgitación mamaria, pero es bilateral. Esa es la gran diferencia de una mastitis, por ejemplo, que es generalmente unilateral, ¿ya? Y está acompañada pues, de mucho dolor, calor, rubor, en fin, todo lo que se nota en una inflamación, pero no es una infección. Como ven aquí en la figura, una incurgitación mamaria no es una infección, tiene corta duración, y no hay un compromiso del estado general del paciente. O sea, aquí las mamás dicen que no quieren saber nada de lactancia ni nada, que por qué le da esto, que lo corten, que quíteme la lactancia. Eso pasa muy rápido. El manejo se puede simplemente dar analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Cuando se ha producido un óbito, o sea, cuando el feto está muerto, ahí sí, ¿no? Tenemos que usar inhibidores de la lactancia, analgésicos, compresas frías, tenemos que decirle al paciente que no tome muchos líquidos, ¿correcto? Si ya definitivamente se ha instalado una infección, sea una mastitis, miren cuando aparece, ¿no? Entre la tercera y cuarta semana postparto. Lógicamente, como en toda infección, habrá pues escalofríos, fiebre, taquicardia, mucho dolor, etc. En estos casos, el tratamiento tiene que ser a base de analgésicos, antibióticos, a veces hay que drenar si hay un absceso, ¿no? Y el origen generalmente es la nariz y la garganta del bebé, ¿no? Que contaminan en el momento de la lactancia. El Staphylococcus aureus es el germen más común, ¿no? Que se ha aislado, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado últimamente que hay cepas de estafilococos que son resistentes a los antibióticos, que se adquieren en los hospitales. Mucho ojo con esto, se adquieren en los hospitales. Vean en esta lámina, ¿no? El típico color de una inflamación severa, de un absceso que se ve aquí en ecografía muy fácilmente. El tratamiento a base de dicloxacilina, ¿no? Y si son cepas resistentes, quinda o vancomicina. Bien, ahí ven un esquema, un dibujo, lo que se tiene que hacer cuando hay un absceso mamario, dejar abierta la cavidad, en fin, un drenaje, y si está muy afectada la mama, evidentemente a veces incluso se tiene que inhibir la lactancia en esa paciente. Bien, vamos para terminar ya algunas cosas sobre otro tipo de infecciones de la herida operatoria. Ustedes pueden ver cómo la herida aquí de la cesárea está edematosa, está turgente, ¿no? Que sale a través de los puntos, una secreción generalmente de muy mal olor. En estos casos hay que cortar los puntos, abrir la herida y drenar el absceso que se está formando, ¿ya? Y tener paciencia porque esto va a ir pasando. En la medida que el absceso que se ha formado se drene, la infección va a ir pasando, ¿correcto? Este es un caso grave de infección de herida operatoria, es lo que se llama una fascitis o fasciitis necrotizante. Esta es una incisión de Pfannestil, como ustedes pueden ver, ha producido una necrosis en los tejidos, un compromiso muy grande. El tratamiento implica una muy extensa resección de toda la pared abdominal, que incluso hay que dejar la herida totalmente abierta. Es la única forma de tratar a la paciente. Esta es una tomografía en la que se puede ver
¿no? Lo mismo, pero vean este detalle, ¿no? Aquí pueden ver ustedes signos de aire en el miometrio, ¿ya? Este es un absceso en uno de los parámetros. Un útero completamente comprometido por una infección. Estos son casos donde ya de la endometritis se ha pasado la endomiometritis y infección pélvica. Está un útero totalmente comprometido, que aquí la única solución es extirpar pues todo el útero, tenemos que sacarlo, ¿no? Aquí ya no hay nada más que hacer. Bien, algunas cositas sobre tanto que hemos insistido sobre este tema, ¿no? Todas las cosas, todos los cuidados que tenemos que tener cuando hagamos la episiotomía y cuando suturemos una episiotomía, ¿ya? Cuando no se realiza la episiotomía o la episiorrafia con una asepsia adecuada, como dice acá, factor asociado, episiorrafia realizada con inadecuada asepsia, ¿no? Mala técnica de episiorrafia, ¿no? Yo he visto a veces que están cosiendo acá y el hilo colgando y está paseándose aquí delante del ala, ¿no? Como si fuera el cordón de una cortina, se pasea acá y ese mismo hilo es que lo van a meter. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ya? La otra cosa importante que no se puede hacer, pues, la sutura de la episiotomía después de mucho tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es la fascitis necrotizante o fasciitis necrotizante, ¿no? Es una infección, como dice acá, grave, que está asociada a alta mortalidad, ¿no? Donde la necrosis de los tejidos es muy significativa y se produce en incisiones abdominales o episiotomías, factores predisponentes, y a veces el estreptococo, esta única bacteria, el estreptococo hemolítico beta del grupo A, es el único causante. Solamente una cirugía con extenso debilitamiento de los tejidos comprometidos, dejando amplios márgenes de tejido sano, ¿no? Puede servir para tratar a la paciente, pero aún así, imagínense, la cuarta parte se muere, ¿ya? Cuando uno ve cómo se hace esto, yo tuve oportunidad de ver una infección de cesárea y lo que le hicieron, francamente me asusté, ¿no? Porque una cosa tremenda. Ven acá una fascitis necrotizante por una episiotomía que no ha estado bien hecha. Vean ustedes cómo se ha tenido que ampliar enormemente, ¿no? Enormemente el sitio de la episiotomía para poder salvar a esta paciente y hacer una fasciotomía que se llama. O sea, le tenemos que hacer un corte acá en la cara interna del muslo para poder que esta paciente se recupere, ¿no? Y donde se encontró una serie de hernias. Entonces la técnica es muy importante. ¿Cómo se hace? Algo, para terminar, un par de láminas sobre lo que se refiere a tractos vaginales y los cuidados que tenemos que tener para evitar infecciones. Vean ustedes, el tacto vaginal es siempre un tacto séptico, aún realizándose en las mejores condiciones asépticas, ¿ya? Siempre es un tacto séptico. La vagina contiene millones de bacterias y los dedos, por estériles que estén, arrastran bacterias hasta el orificio interno del cuello y hasta la cavidad uterina, que tiene pocas defensas contra la infección. ¿Correcto? No se olviden de esto. Los tactos vaginales. Miren, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los tactos se hagan con un intervalo de 4 horas y no deben ser superiores a 5 para evitar una infección puerperal y para no molestar, por supuesto, a la parturienta, ¿no? Todos ellos deben hacerse con guantes estériles previo lavado de manos con jabón quirúrgico. Y mucho ojo con esto. El entrenamiento de los estudiantes de pre y postgrado debe hacerse en un laboratorio de simulación y no en vivo con múltiples tactos, ¿ya? Entonces está mencionado en un tratado de obstetricia y ginecología del año pasado, porque piensan que esto no es del siglo pasado ni del siglo XIX. ¿Ok? Bien.
Esta es la última lámina. ¿Qué medidas tenemos para disminuir la infección obstétrica? El uso de antibióticos en caso de que involucren reparación de desgarros de tercer o cuarto grado, profilaxis antibiótica en la cesárea, antibióticos en la ruptura prematura de membranas, higiene perineal y lavado de manos en todos los procedimientos obstétricos. No me cansaré de repetir esto. Tratamiento precoz y efectivo de infecciones de otros sitios, ducha con antiséptico antes de una cirugía electiva, control de la varicela. Todo esto igualmente en una edición del año pasado. ¿Correcto? Bien, esta es la última. Si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Entonces, ¿quieres, Daniel?